Hola, quiero contarles hoy, vamos a empezar a hablar de mitos y leyendas y quiero contarles hoy, hablar un poquito sobre qué es un mito, porque lo primero que vamos a hacer con nuestra unidad de mitos y leyendas es entender cuál es la diferencia entre estas dos cosas, ¿listo? Entre los mitos y las leyendas, porque por más de que normalmente hablamos de estos dos juntos, son diferentes y vamos a encontrar las diferencias. Entonces, ¿qué es un mito? Ustedes ya leyeron en su papel qué es un mito. Quiero contarles un poco para que también lo tengan así más visual. Un mito siempre pertenece a una cultura. Entonces, lo primero que hacemos cuando leemos un mito es revisar a qué cultura pertenece este mito. Y por lo general los mitos hacen parte del sistema de creencias, de lo religioso de esa cultura. ¿Listo? Los mitos, ¿qué tipo de acciones o qué tipo de cosas nos cuentan los mitos? Los mitos nos cuentan el inicio, nos dan una explicación no científica de los fenómenos naturales que vemos a nuestro alrededor. Nos cuentan cosas como por qué existen los humanos, o de dónde viene el mundo, o por qué tiembla, por qué llueve, de dónde salen los truenos. Hace mucho tiempo las personas no tenían la ciencia para explicarse estas cosas. Hoy en día tenemos una explicación científica de todo esto, pero hace mucho tiempo las personas se explicaban todo esto de manera, de manera como fantasiosa, con historias, con dioses, con gigantes que explicaban el porqué de estas cosas que ellos vivían y tenían a su alrededor. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de personajes encontramos en los mitos? Los personajes de los mitos son por lo general dioses, son creadores, son unos seres superpoderosos que tienen poder de hacer llover o tienen el poder de crear el mundo, ¿listo? Entonces, estos son el tipo de personajes que encontramos en los mitos. Cuando vemos personajes humanos en los mitos, por lo general es un colectivo, un conjunto de personas, como que todos los humanos están actuando juntos. Y si específicamente hablamos de un humano, es porque es un humano que está relacionado, que tiene una relación directa con los dioses, o porque es un semidios, es decir, mitad humano, mitad dios. ¿Qué tipo de narrador tienen los mitos? Siempre va a ser un narrador en tercera persona, un narrador que está fuera de la historia y está contando toda la historia de lo que pasó hace mucho tiempo. ¿Y en qué tiempo suceden los mitos? Los mitos suceden siempre mucho tiempo atrás, pero no ni siquiera como 100 años atrás o 200 años atrás, sino un tiempo atrás antes de los humanos, antes de que existiera, dice un tiempo antes de la historia, es decir, tiempos como antes de que existiera la luz o antes de que existiera el color. ¿Listo? El tiempo en el inicio de todo, en el inicio de todo. Ese es el momento, el lugar donde normalmente suceden los mitos. Entonces quiero hoy compartirles un mito de este libro que se llama Mitos en 30 segundos. Voy a compartírselos, son mitos así muy cortos, pero vamos a buscar esas características que acabamos de hablar de que tiene un mito. ¿Listo? Estas dos páginas que les voy a compartir hoy, les voy a tomar una foto bien tomada y se las voy a poner aquí también para que las puedan ver más de cerca. Entonces vamos a leer un mito que se llama, perdón, estaba mostrando el que no era esta página, que se llama El buceador de la tierra. Entonces, lo primero que dijimos es, ¿a qué cultura pertenece este mito? Pues, aquí vemos a los nativos americanos, es decir, a los indígenas que vivían en Norteamérica antes de que llegaran los españoles y todo, los ingleses y todos los europeos, y por eso se llaman los nativos americanos. No nos dice específicamente de qué tribu, pero sabemos que es de los nativos americanos. Y dice, miren cómo empieza. En los inicios, ahí podemos ver de una vez que ese tiempo del que hablábamos antes, que es en el inicio de todo, cuando todavía no existía casi nada. ¿Listo? En el inicio, el gran espíritu Mageo creó un vasto mar. El gran espíritu Mageo va a ser nuestro personaje principal. Un gran espíritu que creó un mar
podemos ver de una vez que es como un tipo de Dios, porque es un espíritu y fuera de eso es un creador. Entonces, para este grupo indígena, para estos nativos americanos, el gran espíritu Mageo viene siendo su creador. Entonces el gran espíritu Mageo creó un vasto mar y todas las criaturas vivían en él. Los peces nadaban bajo el agua y los pájaros nadaban en la superficie. Entonces todo lo que había era agua. Los peces estaban debajo y las aves estaban encima, como los patos, como los pingüinos, como todas las aves estaban encima del agua, no volaban todavía. Un día los pájaros fueron a ver a Mageo. Le pidieron un lugar seco y sólido donde pudieran caminar, descansar y construir sus nidos. Entonces los patos, ya cansados de nadar, dijeron, no, vamos y le pedimos a Mageo que nos dé un lugar seco, una tierra donde caminar. Mageo aceptó, pero a cambio les pidió una ayuda. Les dijo que tendrían que bucear hasta el fondo del mar para buscar tierra. Entonces les dijo, claro que sí, señores aves, entiendo su necesidad, pero tendrán ustedes mismos que bucear hasta el fondo del mar y encontrar la tierra. Esto no era una tarea fácil. Una por una de las aves, empezaron a sumergirse, a buscar algo hasta el fondo del mar. Primero el ganso blanco, se bajó hasta abajo, pero no encontró nada. Luego el águila real, ¡pum!, bajó lo más rápido que pudo, bien hasta el fondo, pero tampoco encontró nada. Finalmente llegó el turno de la focha. La focha, según este dibujo, es una ave negra, que vamos a ver después, que yo realmente no conozco. Cuando el pájaro llegó hasta la superficie nuevamente, hasta la superficie del agua, traía en el pico una bola de barro. Mageo cogió esa bola de barro y empezó a trabajarla. Empezó a rodarla y a rodarla y a rodarla, hasta que alcanzó, cada vez que la rodaba se hacía más grande, hasta que alcanzó un tamaño tal que era gigante y solo había una criatura en este mar gigante que él había creado que podría cargarla, y era la abuela tortuga. Así que la abuela tortuga cargó el mundo a sus espaldas y ese es el mundo donde hoy en día vivimos. Entonces, para este grupo de nativos americanos, el mundo lo creó el espíritu Mageo, lo lleva en la espalda una gran tortuga que le llaman la abuela tortuga. Y aquí vemos este dibujo. Entonces voy a ponerles foto de estos dos y lo que ustedes van a hacer ahora es que les voy a poner otro mito de este libro que sé que algunos ya han visto, quién hizo los mundos, y ustedes van a buscar a qué cultura pertenece, si ven personajes dioses o creadores, ¿listo? Que ya dijimos que ese es uno de los personajes normalmente que tienen los mitos. ¿En qué tiempo pasó? A ver si de verdad pasó en un tiempo muy, muy lejano antes de la historia. Si tiene una explicación no científica de un fenómeno natural, si hay un narrador en tercera persona. Y van a buscar también a qué cultura pertenece, eso también es importante. Ya muchos leímos el mito de la noche más fría de este libro y podríamos pensar también en esas cosas de este libro, pero ahora les voy a mostrar otro mito que se llama ¿Cómo se hizo la tierra? Mito de los iroqueses. Entonces vas a leer este mito tú solo y vas a encontrar esas cosas.